¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, ¿cómo van con la realización de la hermosa Regina? Espero que ya hayan avanzado porque ya vamos muy adelantadas en este bello proyecto. Si es la primera vez que están en mi canal, les cuento que ya tenemos varios videos. En el primero les di la lista de materiales, las especificaciones, la medida de la muñeca, en fin. En otro video hicimos el cuerpo, en otro video hicimos la cabecita y los detalles del rostro, además del cabellito, y en este video vamos a comenzar a realizar el vestidito. Esta hermosa Regina, agradezco con todo mi corazón la aceptación que ha tenido entre todos ustedes. No olviden compartir para que mucha gente aprenda a realizar a la bella Regina. Como siempre, amigas, les pido de favor que se suscriban. Suscribirse es gratis. Den like. Esas dos acciones les lleva tan solo un instante. Tocar el botón que dice suscribirse. Tocar en donde dice me gusta. Y de verdad que no saben el gran apoyo que nos ofrecen aquí en el canal. Así es que no olviden de hacer eso. También compartan para que mucha gente venga a este canal y aprenda a hacer las cosas bellas que aquí realizamos. Y comenten todo lo que quieran. Ya saben que yo siempre estoy atenta a sus comentarios y siempre los respondo. Comentarios, por favor, con respeto. Muy bien, las invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal, como siempre se los digo, es otra forma muy linda de apoyar este proyecto que les presentamos. Además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para los miembros. Así es que anímense. Uno de esos beneficios es que reciben los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal ya van muy avanzados en la realización de la bella Regina. Agradezco con todo mi corazón a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes, Sandra Gutiérrez Rosario, Kelly Montero, Ivette González, Berángere Bayón, Canal Luco, Daniela Balmaceda y María de Jesús Tobilla López. Gracias por el apoyo. Cada día somos más y eso me tiene muy contenta. Vamos a comenzar con este tutorial. Amigas, vamos a comenzar con la realización del vestidito. Tomamos hebra de color rosa y vamos a hacer un nudo. De la manera que acaban de ver en la imagen o como estén acostumbradas a hacer su nudo inicial. Y vamos a realizar 36 cadenas. Aquí llevo 2, 3, 4, 5 y así hasta tener 36. Aquí ya tengo 36, amigas. Vamos a hacer una cadena más que solo nos va a servir para subir la labor. En ella no vamos a trabajar. Entonces, saltándonos esta última, vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y en la siguiente cadena voy a realizar un aumento. Haremos esto hasta finalizar todas las cadenas, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Muy bien, aquí ya terminé. Al final lo que vamos a hacer es una cadena. Giramos nuestra labor y lo que haremos en la siguiente vuelta son 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos. Finalizamos, cadena, giramos la labor. En la siguiente vuelta vamos a realizar 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Ya comencé la vuelta 4 realizando 9 puntos bajos. Ahora voy a hacer 6 cadenas. Vamos a procurar que estas cadenas no las hagamos apretaditas, amigas. No muy flojas, pero apretadas tampoco, amigas, ¿eh? Solemos hacer nuestros amigurumis bien apretaditos, por eso se los digo.
Estas cadenitas las hacemos flojitas. A continuación vamos a contar 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Allí voy a poner mi marca, amigas, simplemente para que no me pierda. Retomamos la labor aquí con las 6 cadenitas que acabamos de realizar y de donde marcamos a partir de aquí, no, a partir del siguiente punto vamos a hacer 14 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3 y así hasta hacer 14. Ya terminé esos 14 puntos bajos, amigas. Voy a realizar nuevamente 6 cadenitas. Recordando que no las vamos a hacer apretadas, amigas. Normal, normal. Y vamos a contar nuevamente 11 puntos. Aquí ya los cuento, amigas. Si necesitan poner marquita está bien. Entonces, ya que hayan contado los 11 puntos, a partir del que sigue vamos a realizar 9 puntos bajos. Muy bien, así estaríamos terminando esta que es la vuelta número 4 con 44 puntos bajos. Ya hice cadena, giré la labor y en la vuelta 5 vamos a trabajar en bucle trasero 9 puntos bajos. En lugar de tomar el punto completo, solo tomamos la hebrita de atrás. Ya lo hemos hecho anteriormente, así es que ya no nos será difícil. Llegamos a las cadenitas y en las cadenitas vamos a hacer en cada una de ellas un punto bajo. En total tendremos que hacer otros 6 puntos bajos. Uno por cada una de las cadenitas que habíamos realizado. Muy bien, amigas. Esto nos va a ir formando las manguitas del vestido. Aquí se va a ir formando una de esas manguitas. Muy bien, estoy aquí por finalizar los 6 puntos bajos de las cadenitas. Miren, ahí se ve la manguita perfectamente. Y ahora en bucle trasero voy a realizar 14 puntos bajos. Después se van a encontrar con las 6 cadenas de unión. Vamos a realizar aquí 6 puntos bajos y al finalizar 9 puntos bajos en bucle trasero. Terminaríamos la vuelta con 44 puntos. Ya saben que hacemos cadena, giramos la labor y de las vueltas 6 a la 10 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 44 puntos bajos. Ya hice cadena, giré la labor, vuelta 11, 12 puntos bajos, un aumento, 18 puntos bajos, un aumento, 12 puntos bajos, terminando la vuelta con 46 puntos bajos, cadena, giramos la labor y en la vuelta 12 hacemos 46 puntos bajos. Vuelta 13, 13 puntos bajos, un aumento, 18 puntos bajos, un aumento, 13 puntos bajos, terminando la vuelta con 48 puntos bajos y en la vuelta número 14 haremos 48 puntos bajos. Así nos está quedando, amigas. Ya tenemos terminada la blusita. Vamos a hacer ahora algo diferente, amigas. Aquí ya ven que siempre levantamos con una cadena. En esta ocasión vamos a levantar con 2. Una y 2 cadenitas. Vamos a hacer una más, 3. Vamos a hacer 3 cadenitas y vamos a estar haciendo un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Esas 3 cadenitas solo nos sirvieron para subir la labor. ¿Cómo se hacen los puntos altos? Hacemos una lazada, entramos en el siguiente punto, lazada saco, tejo 2 y luego 2. Y esto vamos a hacer hasta finalizar la vuelta, amigas. Cuando hayan finalizado la vuelta se van a ubicar en el primer puntito. Ya ven que hicimos 3 cadenas, en la tercera de esas cadenas y aquí vamos a realizar un punto deslizado y levantamos nuevamente con 3 cadenitas. Esas 3 cadenitas nos van a contar como nuestro primer punto alto, amigas. Entonces nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer nuevamente un punto alto, lazada. Entramos en el punto, lazada saco, tejemos 2 y luego 2. Este es nuestro segundo punto alto y en el mismo punto vamos a hacer un tercer punto alto. Recuerden, las 3 primeras cadenitas nos cuentan como el primer punto alto. Hacemos 2 cadenas, lazada y en el mismo punto vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos. 1, vamos por el segundo, 2
y vamos por el tercer punto alto en el mismo punto. Aquí. 2 y luego 2. Muy bien. Aquí nos queda nuestro primer abanico. Vamos a saltarnos 2 puntos. En ellos no vamos a trabajar. 1, 2. Y en el tercero voy a hacer otra vez un punto alto. 2 puntos altos. 3 puntos altos. Todos en el mismo punto. Hago 2 cadenitas y voy a hacer otros 3 puntos altos en el mismo punto. Ay, no quiere salir, amigas. Así, aquí está un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos. Muy bien. Nos saltamos 2 puntitos y volvemos a empezar hasta finalizar toda la vuelta. Habremos finalizado la vuelta, amigas, con 16 abanicos. Si voy muy rápido, recuerden que siempre pueden pausar el video tantas veces como lo necesiten o ponerlo en un modo más lento. Es normal que al final les sobren 2 puntitos. Recuerden que siempre nos saltamos 2 puntos. Entonces eso es normal. Nos vamos a ir aquí a la primer puntito que hicimos en la vuelta anterior. Y hacemos un punto deslizado, un segundo punto deslizado y el tercer punto deslizado va a ser aquí adentro, amigas, donde hicimos las cadenitas, las 2 cadenitas. Levantamos con 3 cadenas, que recuerden que esas 3 cadenas cuentan como nuestro primer punto alto. Hacemos un segundo punto alto y un tercer punto alto. 2 cadenas y allí mismo en ese espacio vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Aquí tendríamos nuestro primer abanico, amigas. Lazada, ubicamos el siguiente piquito, amigas, que fue donde hicimos 2 cadenas aquí. Y vamos a hacer otra vez 3 puntos altos. En ese espacio vamos a hacer un abanico más. Llevo 2 puntos altos y ahora 3 puntos altos, 2 cadenas. Y en ese mismo espacio vamos a hacer otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hemos formado nuestro segundo abanico. Lazada y nos vamos otra vez aquí al piquito, amigas, y vamos a hacer esto en cada piquito, un abanico en cada piquito. Recuerden que al final de cada vuelta vamos a tener 16 abanicos. De las vueltas 8 a la 15 vamos a hacer lo mismo. Aquí hacemos un punto deslizado en el primer punto, nos vamos al siguiente, otro punto deslizado, en el orificio vamos a hacer otro punto deslizado y vamos a comenzar de nuevo en la siguiente vuelta con nuestros abanicos. Miren, amigas, ya hice aquí hasta la vuelta número 15. Vamos a contar las vueltas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos contando 8 vueltas de puros abanicos. Muy bien. Nos regresamos aquí a nuestra labor, amigas. Y vamos a hacer como en todas las vueltas un punto deslizado. Cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente para ensartar nuestra aguja lanera más adelante y poder perder esa hebra por el revés del vestidito. Así es que no encontraba mis tijeras, amigas. Las tenía aquí a un lado y no las veía. Bueno. Aprieten bien ese último punto y vamos a dejar en espera esa hebra. Y miren, amigas, se ve bien lindo el vestidito, bien pequeño, amigas. Muy bien, vamos a tomar nuestra hebra de color hueso y vamos a prestar aquí mucha atención. Vamos a estar haciendo igual abanicos, pero vean, vamos a entrar más bien, lo doblamos de esta forma y vamos a entrar en estos espacios, vean. No donde están los piquitos, sino donde inicia y termina cada abanico. Allí. Donde termina e inicia cada abanico. No donde están los piquitos. Y aquí vamos a levantar 3 cadenas que ya sabemos que nos sirven como nuestro primer punto alto. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahorita. Vamos a hacer nuestro abanico respectivo. Aquí ya hice mis 3 cadenas que cuentan con mi primer punto alto. Ya acabo de terminar un segundo punto alto. Entro en el mismo espacio. Voy a hacer un tercer punto alto.
Ya se imaginan que aquí nos toca realizar 2 cadenitas y allí mismo vamos a hacer 3 puntos altos. Es exactamente lo mismo que hicimos hasta el momento. Los mismos abanicos, el mismo procedimiento exactamente, amigas. Me falta uno para terminar mi primer abanico en color hueso. Muy bien. Lo que vamos a hacer enseguida es ubicar el espacio donde vamos a trabajar, que sería aquí, amigas. Observen, aquí en medio. Entonces, pero van a doblar el vestidito de esta manera y van a entrar por el revés. Y vamos a hacer nuevamente nuestro abanico. Yo quiero perder esa hebra, amigas, pero yo creo que lo mejor será perderla más adelante con el crochet. Miren, me quiero regresar para que no haya confusiones, vean. Es aquí en donde inicia y termina cada abanico, allí. Vean, doblamos. Yo insisto en perder esa hebra, amigas, pero si quieren la pierden con el crochet. Vamos a ver cómo queda en este momento. Eso es lo de menos, esa hebrita. Y en ese espacio, nuevamente, aquí donde inicia y termina cada abanico, la volteamos por el revés y vamos a entrar de la forma en que están viendo, amigas. Si tienen alguna duda, pausen el video tanto como lo necesiten o pueden ponerla en un modo más lento para que el mismo video se vaya más lento y ustedes puedan ver perfectamente en dónde estamos entrando. Y en ese hueco vamos a hacer los abanicos como los hemos venido haciendo hasta este momento. Voy por mi segundo punto alto y el tercero. Y estoy terminando un abanico más. Muy bien, ya llevo 2 abanicos, amigas. Vean, voy a entrar así por detrás, de esta forma, pero primero hacemos una lazada. Solo les quería mostrar, amigas. Vean, lazada, voy a entrar por detrás en el espacio. Si esta forma de entrar les ayuda un poquito más, no es difícil, amigas, no es difícil. Así es que paciencia para que vean justo en dónde entramos, Ay, entonces ya hice mi primer punto alto, voy a hacer el segundo punto alto, un tercer punto alto, 2 cadenas y vamos a hacer otra vez 3 puntos altos para formar nuestro abanico. Ay, no hice lazada, amigas. Lazada y me toca hacer mis otros 3 puntos altos. 1. A los puntos altos también se les dice vareta. Así es que también, si escuchan vareta es lo mismo que punto alto. Y vean, ahí está. Como ven, voy a entrar ahora aquí. Aquí vean. Entro así por detrás. No hice mi lazada, amigas. Solo quería mostrarles cómo. Y ya terminé, amigas. Tienen que hacer 16 abanicos, los mismos que hemos venido haciendo hasta ahorita. Y miren qué bonito, bonito se ve, amigas. Cuando hayan finalizado, vamos a hacer otra vez lo mismo. Nos vamos al primer punto y hacemos un punto deslizado, segundo punto, punto deslizado. Y en el tercer punto hacemos otra vez un punto deslizado. Levantamos nuestras 3 cadenitas para comenzar de nuevo a hacer nuestros abanicos ya en el piquito. Ya como lo hicimos en color rosa, ya lo vamos a hacer a partir de aquí. Exactamente igual en el piquito. Estoy terminando aquí mi primer abanico de esta vuelta, que es la 17, porque la 18 la vamos a hacer exactamente igual que esta vuelta. Es decir, vamos a hacer aquí otras 2 vueltas más. Miren, lazada y entro en el piquito. Esta sería la vuelta 17, terminan la vuelta 17, hacen sus puntos deslizados y comienzan la vuelta número 18. Estas 2 últimas vueltas ya como hicimos el vestidito en color rosa. Ya finalicé, amigas. Ya finalicé. Vamos a hacer aquí un punto deslizado. Igual que hicimos aquí en el color rosa. Una cadenita para fijar, aprietan bien fuerte la hebra y dejan hebra suficientemente larga para que puedan ensartar su aguja lanera y perder esta hebra, tanto la rosa como la color hueso, por el revés de nuestra labor, amigas. Déjenme ensartar mi aguja lanera. Aprovecho para pedirles que se suscriban y den like, amigas. Ayúdenme con eso, por favor, por favor. Comenten
todo lo que quieran, amigas. Repito, si sienten que me fui muy rápido, pueden pausar el video o ponerlo en un modo más lento para que no les cueste trabajo. Y no, si miren, ya como vieron, ensarté mi aguja lanera y simplemente me voy a ir perdiendo esa hebrita sobrante entre el mismo tejido. Ahí así, amigas, poco a poquito. ¿Cuánto? Pues hasta que ustedes se sientan muy seguras de que esta hebrita quede bien perdida entre el mismo tejido, amigas. Ahí así, vean. Voy a perderla otro poquitín más. Y lo mismo exactamente, amigas, van a hacer con la hebra de color rosa. La van a perder de la misma manera. Voy a perder la hebra rosa, amigas. Miren, vamos a hacer un terminado muy bonito a la parte trasera del vestidito, aquí arriba. Como vieron, en la esquinita de arriba, del lado derecho, vamos a introducir la hebra de color rosa. Vamos a hacer una cadenita. Y a partir de ese mismo punto donde hicimos la cadenita, vamos a estar haciendo puntos bajos. 1, me recorro un poquito. 2, me recorro otro poquito, otro punto bajo. Otro poquito, otro punto bajo. Como ven, voy perdiendo allí la hebrita sobrante de ahorita, la que sobra ahorita que introduje la hebra de color rosa. Vamos a hacer eso hasta llegar al piquito de aquí. Todo esto hasta llegar aquí al piquito de aquí abajo, amigas. Una vez que tengan eso aquí en el piquito de abajo, nos vamos a regresar haciendo uno o dos puntos bajos, quizá 3 hacia arriba. Llevo 1, 2 y voy a hacer uno más, amigas, otro punto bajo aquí hasta llegar a donde trabajamos con puntos bajos, vean, y vamos a levantar aquí 3 cadenitas. Aquí va, y vamos a empezar a trabajar en puntos altos. Me recorro un poquito y hago un punto alto. Me recorro un poquito y hago un punto alto. Me recorro un poquito y hago un punto alto. Vamos a estar haciendo esto, amigas, puntos altos hasta llegar a la esquina de acá arriba. Así nos quedaría. Estos orificios de los puntos altos nos van a servir para abrochar más adelante el botoncito o los botoncitos que vamos a colocar. Hacemos una cadenita, apretamos bien fuerte, cortamos la hebra y ya sabemos que ensartamos nuestra aguja lanera y perdemos esta hebrita sobrante por la parte de revés del vestido de nuestra hermosísima muñequita. Seguimos con más detalles del vestidito. Vamos a hacer la flor con la que adornamos la parte frontal del vestido de la Bella Regina. Vamos a comenzar con hebra de color hueso a realizar 30 cadenas. Comenzamos con un nudito, tal y como lo vieron en la imagen o como estén acostumbradas ustedes a realizar su nudo inicial, y voy a realizar las 30 cadenas que les comenté. Una vez que las tengan realizadas, amigas, les va a quedar algo así. Vamos a hacer 2 cadenas más que solo nos van a servir para subir la labor. En estas no trabajamos, nos saltamos hasta la que sigue y vamos a hacer en cada una de las cadenitas que tenemos aumentos de medio punto alto. Nos vamos a la cadena correspondiente, hacemos un medio punto alto. Allí mismo en la misma cadena otro medio punto alto y en la misma cadena un tercer medio punto alto. Muy bien. Vamos a hacer en la siguiente cadena un punto deslizado, lazada, y en la cadena que sigue vamos a hacer 3 medios puntos altos en esa misma cadena. Llevo 2 y uno más, 3. Siguiente cadena, punto deslizado. Siguiente cadena, 3 medios puntos altos, o lo que es lo mismo, un aumento triple de medio punto alto. Vamos a hacer esto hasta que finalicemos todas las cadenitas, amigas, hasta llegar a la primera cadena que realizamos. Muy bien, una vez realizado esto, vamos a tener algo así, vean, una especie de espiral, pero ahorita lo vamos a acomodar, amigas, no se preocupen por eso. Al final hacemos una cadenita, apretamos bien fuerte, cortamos hebra suficiente, amigas,
para fijar el centro de la florecita y después coser al vestidito. Miren cómo quedó esta como espiral, pero nosotros lo vamos a acomodar. La parte aquí del inicio donde comenzamos, aquí donde comenzamos a hacer estos aumentos, va a ser el centro de la flor. Y vamos a empezar a acomodarlo de esta forma. Vean, así. Observen cómo lo vamos a ir acomodando, amigas, y va a quedar como una especie de rosa muy, muy preciosa. Así, amigas, miren. Ya quedó así de fácil y sencillo, se realiza, no tiene ningún problema ni ninguna dificultad. Allí quedó, amigas. Vamos a ensartar nuestra aguja lanera en la hebrita que dejamos larga. Miren, tomamos la florecita así como ya la armamos. Déjenme cortar un poquitín de esta hebra que fue la inicial para que no nos vaya a estorbar. Tal vez deberíamos haber, bueno, debí haber cortado un poquito más de esa hebra, no importa. Y miren, vamos a entrar por detrás, en el centro de la florecita, de atrás hacia adelante, procurando tomar el inicio, el centro, el inicio de aquí donde hicimos nuestros aumentos en las cadenas, el centro de la florecita. Ya ven que ese inicio quedó en el centro, vamos a tratar de tomarlo. Ahora voy a entrar igual de allí, pero ahora hacia el revés. Así, amigas. Y ya quedó fijo el centro. Como que queda un poquito flojito todos los demás giros que hicimos. Vamos a dar puntaditas, amigas. Nos recorremos un poquitito y vamos a dar una que otra puntadita para que quede fijo. Por aquí vuelvo a salir muy cerca de donde entré, pero por el revés me voy a recorrer un poquitito más hacia acá, vean. Aquí. Y luego me voy a recorrer hacia atrás. Lo que pretendo aquí es que quede fijo y no se mueva tanto. Den solo unas 3, 4 puntaditas, no demasiadas, amigas, ¿eh? No es necesario dar tantas. Y así ya no se les va a mover tanto. Ahí está, amigas. Ya quedó nuestra florecita. Voy a dar una más si ustedes lo creen necesario. Voy a terminar de hacer estas puntaditas y regresamos. Una vez que hayan finalizado, amigas, vamos a colocar la florecita aquí enfrente. Y con esta hebrita que nos sobró vamos a coser la flor al vestidito, amigas. Y así nos habrá quedado. En un momento les digo cómo le vamos a hacer con ese listoncito, pero me moría por mostrárselos, amigas. Quedó bien lindo. Miren, aquí colocan 2 botoncitos a la orillita hacia arriba y hacia abajo y pegadito aquí a la orilla del vestidito, de esta parte del vestido. Y como les decía, los puntos altos que realizamos aquí nos van a servir perfectamente para abrochar. Con un botoncito de 1 milímetro, con un botoncito de 1 centímetro les va a quedar muy bien. Hasta de 1 centímetro con 2 milímetros no van a tener problema para abrocharlo. Y se lo van a colocar de la forma en que están viendo, vean. Primero que entre una piernita y después la otra. Y le queda perfecto el vestidito. Les recuerdo que a Regina le van a quedar muy bien los vestidos de la muñeca Celia, de la muñeca Reina, de la muñeca Alicia, de la muñeca Ivonne. Todos esos vestidos le van a quedar muy muy bien. Y miren qué bonito, amigas. Ya nada más abrochamos de este lado. Así. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. La primera vez que lo abrochen, tal vez sea, si el botón está un poquitín grande, tal vez les sea difícil, pero ya después ya no, porque lo vamos a estar abrochando siempre en el mismo espacio. Y miren qué lindo le quedó el vestidito, amiga. Está bien hermoso, amigas. La verdad es que estoy muy contenta. Y yo sé que a ustedes les gustó tanto, tanto como a mí. Miren,
Ya le hice un zapato porque me emocioné, pero en el siguiente video les digo cómo hacer los zapatitos, amigas. Es para que se queden bien interesadas para el siguiente video. Amigas, se me estaba olvidando decirles, el listoncito recuerden que es de 12 centímetros. En la lista de materiales les digo qué ancho es. Simplemente hacen un doblecito y lo cosen aquí por debajo de la florecita con unas puntaditas con hilo, o lo pueden pegar si así lo desean con un poquitito de silicón. No tiene gran ciencia. Aquí abajo van a hacer un doblez de esta manera y cortan, amigas, y van a pasar con un poquitito con un encendedor para que no se deshilache. Pues nos vemos en un siguiente tutorial, amigas, para terminar de realizar a Regina.